Queridos hermanos, el día de hoy voy a presentaros algunos aspectos, algunas características del primer libro y segundo libro de Samuel, que en la Biblia hebrea este libro se encuentra dentro de la sección denominada Profetas Anteriores, y esto simplemente porque están antes de los grandes profetas. Estos libros antiguamente se les atribuía su autoría a los profetas que llevan su nombre. Hoy en día difícilmente podemos sostener esta tradición, ya que los estudios más recientes atribuyen la autoría de nuestro libro de Samuel a un grupo de hombres piadosos, conocedores de las tradiciones. Originalmente los libros de Samuel formaban parte de un solo libro. Se comenzó a considerar como dos libros debido a una traducción que se hizo al griego, donde el libro fue escrito en dos rollos y comenzó a denominarse primer libro del reino, segundo libro del reino. Posteriormente tomará el nombre de primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Este libro en nuestra Biblia lo encontramos dentro de la sección denominada como los libros históricos, y su título será Primer libro de Samuel, Segundo libro de Samuel. La introducción al libro de Samuel, que nosotros podemos consultar en la Biblia de Jerusalén, divide nuestro libro en 5 partes, y estas partes las divide según los personajes que van apareciendo en la historia del libro. Así, una primera parte sería como la historia de Samuel, que va del primer libro de Samuel, desde el capítulo 1 hasta el 7. La segunda parte de nuestro libro sería donde aparece Samuel y Saúl, y todo eso siempre en el primer libro de Samuel, del capítulo 8 al 15. En la tercera parte entraría en escena Saúl y David, y esto va del primer libro de Samuel, capítulo 16, al segundo libro de Samuel, el capítulo 1. La cuarta parte sería la historia de David, y por lo tanto, desde el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 2 hasta el 20. Y la última parte la denomina la Biblia de Jerusalén como suplementos. Esta última parte sería el segundo libro de Samuel, capítulo 21 hasta el 24. El primer libro de Samuel está centrado en 3 personajes: Samuel, Saúl y David. Al inicio de este libro se nos cuenta la historia de Samuel. Samuel será el último de los jueces del pueblo de Israel, y él tendrá una labor importante en el desarrollo y en los inicios de la monarquía en el pueblo de Israel. Israel en estos tiempos es un pueblo que está continuamente al acecho de los filisteos, ya que estos están expandiendo su dominio por medio de la guerra. Las distintas tribus de Israel sienten la amenaza del pueblo filisteo y piden a Samuel una cabeza que unifique, que guíe al pueblo delante de las amenazas de los filisteos. Y así, el pueblo de Israel pedirá a Samuel un rey. Samuel en un primer momento no estará del todo de acuerdo con esta petición del pueblo, y Samuel, en un proceso de discernimiento y de oración, caerá en la cuenta que Dios le concede al pueblo de Israel un rey. De esta manera Samuel buscará al elegido de Dios y ungirá como rey a Saúl. Saúl dirigirá algunas batallas contra el pueblo filisteo en las que sale victorioso, pero en medio de estas luces
aparecerá la sombra de la tentación, y Saúl caerá en la desobediencia a Dios, lo cual tendrá como consecuencia perder la gracia de que su descendencia continúe a la cabeza del pueblo de Israel. Es así como aparecerá poco a poco en escena David. Samuel, sabedor de que Dios no permitirá que la descendencia de Saúl reine en la casa de Israel, es enviado en la búsqueda del ungido del Señor, de aquel que consolidará y que continuará el reino de Dios en el pueblo de Israel. Así, Samuel irá en busca del nuevo rey, encontrará a David, quien será ungido como rey y conducido a las cortes para ponerse al servicio del rey, hasta nuevas disposiciones de Yahvé. David, estando al servicio de Saúl, comenzará una relación en la que se afianzará la confianza del uno con el otro. David alcanzará grande honor, sobre todo en esa famosa historia que conocemos, donde David da muerte al gigante Goliat. Después de esta hazaña de David, comenzará a llenarse de gloria, suscitando así la envidia en Saúl. De ahí que Saúl comenzará una persecución contra David. David tiene que huir, tiene que protegerse. Y así David incluso estará al servicio de los filisteos peleando contra su señor. En medio de estas tormentas llegará el momento en que Saúl pierde la vida. Así pues, terminará nuestro primer libro de Samuel con la muerte de Saúl y el inicio o el intento de David del ponerse al frente de todo el pueblo de Israel. El segundo libro de Samuel nos presenta la historia de David, sus éxitos, sus fracasos. Nos dará a conocer cómo poco a poco se va consolidando el reino de Israel. Así pues, el segundo libro de Samuel nos narrará las disputas continuas, ya no solo de David contra los filisteos y su búsqueda de consolidar al pueblo de Israel, sino también de las luchas internas en el pueblo, ya que continúan por ahí algunos descendientes de Saúl intentando poner al frente del pueblo un descendiente del primer rey. Todo esto será un condicionante para que David no logre consolidar plenamente el reino de Israel. Será un descendiente suyo quien llevará al frente la consolidación del pueblo. No obstante, David será valedor de la promesa de Dios con él y con su descendencia. Son muchas las enseñanzas que nosotros podemos sacar de la lectura de nuestro libro, pero una de ellas, y creo que será la principal, es el tema de la obediencia. El tema de la obediencia a Dios, como se verá presente a lo largo de todo el libro. Una obediencia que requiere de un discernimiento personal, pero también a la escucha de la palabra. Una obediencia que requiere discernimiento y dejarse guiar también con la ayuda de los medios que Dios pone a nuestra disposición para que encontremos su voluntad. De esta manera creo que el libro de Samuel nos puede enseñar cómo nosotros, en medio de las circunstancias de nuestro día a día, tenemos que estar atentos a las inspiraciones divinas para encontrar y hacer en todo su voluntad.